Con los automóviles totalmente eléctricos tomando rápidamente el control del transporte por carretera y nuestros gobiernos desarrollando un deseo cada vez mayor de eliminar todo lo que agregue más carbono a nuestra ya explotada atmósfera, los motores de combustión interna están destinados a una extinción tardía y pronto serán cosa del pasado. ¿O no lo son? Es posible que aún no sea el fin para los motores de combustión interna y eso se debe a una creación fenomenal que ha surgido literalmente de la nada. Nos referimos al e-combustible. En realidad, el e-combustible no surgió de la nada, sino que es el innovador combustible neutral en carbono de Porsche. Estamos muy familiarizados con los combustibles fósiles, han sido lo que han impulsado nuestros vehículos durante más de un siglo, pero el e-combustible es lo más nuevo en escena y podría haber aparecido justo a tiempo como el salvador de última hora de los motores de combustión interna. Entonces, con este nuevo desarrollo, realmente se ha vuelto esencial preguntarse si los motores de combustión interna van a ser eliminados pronto de la industria automotriz, o si habrá un repentino cambio de dirección en la decisión de perseguir un futuro de automóviles completamente eléctricos. Si bien las principales potencias mundiales, como el Reino Unido y la Unión Europea, habían declarado inicialmente sus sólidas intenciones de prohibir la venta de automóviles con motores de combustión interna para 2035, esta nueva creación emergente de Porsche ha incluido una nueva cláusula en la declaración inicial en contra del uso de vehículos con motores de combustión interna. Y no solo cualquier cláusula, sino una cláusula de excepción que podría representar un cambio de rumbo en la decisión inicial de eliminar los motores de combustión interna de nuestras carreteras. Entonces, con el e-combustible ahora en juego, ¿todo ha cambiado para los motores de combustión interna? ¿O los vehículos eléctricos siguen siendo el siguiente gran avance inevitable en la industria automotriz? Durante mucho tiempo, los motores de combustión interna han cambiado la forma en que los humanos nos transportamos. Desde medios de transporte primitivos como la monta a caballo, carros y carruajes, hasta los motores de combustión interna. El hombre siempre ha querido moverse más rápido y mejor. Pero eso no es todo. Con cada vez más conocimiento sobre los impactos de lo que hacemos en nuestro entorno y cómo estas actividades pueden tener efectos negativos, dejándonos con un ecosistema prácticamente devastado, o cómo pueden mejorar el medio ambiente, llevándonos a una vida más verde para todos. El enfoque se ha trasladado más allá del simple transporte más rápido y mejor hacia opciones más seguras y respetuosas con el medio ambiente. Al principio parecía que estábamos a años luz de poder trazar cualquier curso que no fuera el de los motores diésel y de gasolina, que se habían convertido en los principales y únicos medios comercialmente viables de energía para el transporte por carretera en todo el mundo. Pero hace unas 2 décadas los híbridos se fueron introduciendo gradualmente, mostrándonos un poco de cómo se siente conducir sin emisiones. Y con valientes pioneros como Elon Musk hemos empezado a experimentar lo que es una experiencia de conducción totalmente eléctrica, aunque limitada a solo algunas partes del mundo debido a las exigencias de infraestructura que conlleva el cambio completo a la energía eléctrica. Sin embargo, Tesla ha liderado un camino hacia la dirección completamente eléctrica después de haber invertido en infraestructura para respaldar la transición de los motores de combustión interna a los motores eléctricos. Y no solo eso, como líder en el mercado de automóviles eléctricos, Tesla ha liderado indudablemente al mundo en el viaje hacia la conducción totalmente eléctrica. Pero justo cuando otros fabricantes de automóviles gigantes como Toyota y Ford han estado tratando de tomar la mejor decisión entre seguir adelante hacia el modo totalmente eléctrico, diversificar hacia las celdas de hidrógeno o quedarse con los buenos y viejos motores de combustión interna y quedarse en la insignificancia, Porsche ha comenzado a agitar la mesa con el e-combustible que ha surgido de la nada. Básicamente, Porsche está literalmente haciendo lo que Tesla ha estado haciendo con los vehículos eléctricos, trazar un nuevo rumbo, que en este caso es el nuevo rumbo del e-combustible. En algún lugar de Chile llamado Puntas Arenas, Porsche está construyendo una fábrica de e-combustible para impulsar su sueño de mantener los motores de combustión interna en el juego. Bueno, ¿qué es este combustible alternativo del que se habla tanto y que está acaparando la atención? ¿Qué es el e-combustible? Esta es la abreviatura de combustible ambiental, y a diferencia de la gasolina tradicional, es un combustible sintético, lo que significa que los seres humanos son responsables de desarrollarlo desde cero. La gasolina tradicional se obtiene del petróleo crudo, que es rico en hidrocarburos y se forma a partir de material vegetal y animal descompuesto que ha estado enterrado debajo de la tierra durante mucho tiempo.
Es por eso que la gasolina se conoce comúnmente como un combustible fósil. El proceso de producción de gasolina tradicional comienza con la extracción de petróleo crudo de los depósitos subterráneos naturales, su refinación para producir la gasolina como una de las fracciones y el transporte de la gasolina resultante a las estaciones de servicio donde acudimos a llenar el tanque. Sin embargo, el mayor inconveniente de todo este proceso es que prácticamente cada paso involucrado en la exploración y refinación del petróleo crudo para obtener gasolina contribuye a la emisión de carbono en la atmósfera, y eso es algo que no queremos. Entonces, aunque hemos estado usando gasolina tradicional durante más de un siglo, eso se debe principalmente a que no ha habido otra alternativa factible hasta ahora. Pero con el e-combustible las cosas se han vuelto más interesantes y estamos al borde de lo que podría ser un cambio revolucionario para los motores de combustión interna. Pero, ¿es el proceso de producción del e-combustible diferente? Al igual que la gasolina tradicional, el e-combustible es un hidrocarburo, pero mientras que la producción de gasolina tradicional implica el uso de petróleo crudo como fuente de hidrocarburos, este se obtiene del agua y el aire. El concepto detrás de este proceso es simple. Hay dióxido de carbono en el aire e hidrógeno en el agua, y si hubiera un proceso de que pudiera tomar el hidrógeno del agua y combinarlo con carbono aislado del dióxido de carbono en el aire, entonces el resultado sería también un hidrocarburo. La única diferencia de esta es que las rutas no son las mismas. Mientras que en un proceso utiliza petróleo crudo como materia prima, el otro utiliza agua y aire. Entonces, ¿cómo se fabrica el e-combustible? El proceso de producción de este comienza con el agua. El agua contiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, por lo que el primer paso para producirlo implica separar el hidrógeno del agua. Esto se hace a través de un proceso costoso llamado electrólisis. Este es un proceso en el que se utiliza una corriente eléctrica para impulsar una reacción química no espontánea o una reacción que no ocurriría normalmente por sí sola. Básicamente implica utilizar electricidad para descomponer un compuesto en los elementos o iones que lo componen. Para hacer esto se coloca un compuesto líquido o fundido, llamado electrolito. Puede ser dentro de un recipiente. Luego se insertan 2 electrodos, que generalmente son hechos de metal, en el líquido. Cuando se aplica un voltaje a través de los electrodos, fluye una corriente eléctrica a través del electrolito y provoca que ocurran reacciones químicas en los electrodos. En el electrodo negativo, llamado cátodo, los iones cargados positivamente en el electrolito ganan electrones y se reducen, mientras que en el electrodo positivo, llamado ánodo, los iones cargados negativamente pierden electrones y se oxidan. Por lo tanto, en el proceso de producción del e-combustible se hace pasar una corriente eléctrica constante a través del agua para aislar las moléculas de hidrógeno y oxígeno. Cuando esto sucede, el oxígeno se libera a la atmósfera como gas y se recoge el hidrógeno en el electrodo negativo de la configuración de la electrólisis. El siguiente paso implica obtener carbono del dióxido de carbono que ya está en la atmósfera y combinarlo con hidrógeno. Esto se hace mediante un proceso conocido como síntesis de metanol, que implica mezclar dióxido de carbono e hidrógeno y permitir que la mezcla experimente una serie de reacciones químicas en ciertas condiciones de temperatura y presión. El resultado de este proceso es metanol. Sin embargo, el metanol no es un producto final deseado. Para obtener el e-combustible final, el metanol se somete a otro proceso llamado metanol a gasolina, por sus siglas MTG. En el proceso del MTG, el metanol se somete a una serie de reacciones químicas para convertirlo en un hidrocarburo similar a la gasolina. Estas reacciones se llevan a cabo utilizando catalizadores y condiciones específicas de temperatura y presión. Una vez que se obtiene el e-combustible final, se puede utilizar como una alternativa a la gasolina tradicional en los motores de combustión interna existentes sin la necesidad de realizar modificaciones importantes. Esto significa que los vehículos que funcionan con motores de combustible interna podrían seguir utilizando este nuevo combustible sin emitir carbono adicional a la atmósfera, lo que los hace más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, vale la pena mencionar que el proceso de producción del e-combustible no es completamente neutro en carbono. Aunque este no emite carbono adicional durante su uso, la producción del e-combustible requiere electricidad para la electrólisis y otros procesos. Esta electricidad puede provenir de fuentes que aún emiten carbono, como las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles. Para el que el e-combustible tenga un impacto positivo en la reducción de las emisiones de carbono, la electricidad utilizada en su producción debe provenir de fuentes renovables o bajas en carbono, como la energía solar o eólica.
En resumen, el e-combustible es una alternativa sintética a la gasolina tradicional que se produce utilizando agua y dióxido de carbono extraído del aire. A través de procesos de electrólisis y síntesis química, se obtiene hidrógeno del agua y se combina con carbono del dióxido de carbono para producir un combustible similar a la gasolina. Si se utiliza electricidad de fuentes renovables o bajas en carbono durante la producción, el e-combustible puede tener un impacto positivo en la reducción de las emisiones de carbono en comparación con la gasolina tradicional. Sin embargo, aún existen desafíos en términos de costo, eficiencia y disponibilidad a gran escala del e-combustible.